Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices? Cuando nosotros, todo predicador hace tipo de preguntas de esta manera, toda la iglesia por lo regular dice que amén. Pero el rostro de ellos, sus expresiones, dicen todo lo contrario. Yo le estaba hablando a mi hijo, le estaba diciendo, tus expresiones faciales dicen más de lo que tú crees. Por eso es importante, le digo yo, que siempre tengas una buena actitud. Y eso es algo que debemos de enseñar a nuestros hijos y decirle que tú hablas más con un lenguaje no verbal muchas veces que con un lenguaje verbal. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas gentes comunican todo lo que sienten sin decir ninguna palabra. Y si usted es una persona que le gusta analizar este tipo de cosas, se va a dar cuenta que aun cuando la gente le está diciendo que está contenta, su rostro, sus expresiones reflejan que no es cierto, ¿ok? Eso es un lenguaje no verbal. Y más del 75% de lo que usted comunica a diario es un lenguaje no verbal. Por eso es que la gente, aquellos que han estudiado esto, dicen, wow, ellos dicen una cosa con su boca, pero comunican todo lo contrario con las expresiones de su rostro y con todo lo que hacen, con un lenguaje corporal que se le dice también. ¿Sí? ¿Entendió? Así es que usted, ¿cuántos están comunicando? Usted me cae mal porque me dice lo que yo no quiero escuchar. ¿Sí? A ver, ¿cuántos? Casi toda la iglesia. Qué bueno. Mire pues, eso es lo importante de que nunca usted tenga un corazón que guarda resentimientos hacia nadie. Porque tiene usted que entender que todo ser humano trae sus cargas, trae sus yugos, y por eso son estos temas. Porque solo el único que puede romper y quebrar ese yugo de sobre usted se llama Dios. Se llama el poder del Espíritu Santo. Pero mucha gente, hermano, llevan años tratando de sacar de ellos ciertas cosas y no han podido. Por eso yo siempre le digo a usted, aprenda a tener paz con usted mismo y podrá usted tener paz con los demás. Es imposible tener paz con los demás si usted no tiene paz con usted mismo. Es imposible. Si nosotros pudiéramos concentrarnos solo en esa parte, de enseñarle a usted a tener paz con usted mismo, aún dentro de la iglesia, en su propia casa, con sus propios hijos, su familia y todo eso. Porque a veces la gente no se da cuenta que la religión los amargó. Las religiones han amargado a mucha gente. Y si usted ve la trayectoria, la historia de la religión a donde usted está, quizás no le guste lo que tenga que decir. Porque muchas de esas iglesias, esas organizaciones, esas religiones salieron de divisiones y de pleitos y de todo eso. Y usted cree, y usted dice, ¿por qué todavía practicamos eso? Porque cuando se comienza mal, se continúa mal, hasta que podemos entender que el problema somos nosotros. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta reconocer sus errores? A casi nadie, ¿verdad que no? Bueno, por eso estamos en el camino del Señor, porque este camino es para gente enferma, gente que reconoció y reconoce que el único que le puede ayudar es Cristo. Por eso dice aquí, mira, Isaías 10:27 dice de esta manera: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto habla ¿qué? De la liberación futura del pueblo de Israel y sus impulsos de servir a opresores o extranjeros. Y el yugo simboliza la opresión, esclavitud, servidumbre bajo un poder extranjero o una carga pesada. Para muchos, la religión ha sido una carga muy pesada, porque todo el tiempo están buscando servir a la religión y no a Cristo. Ellos confunden una cosa. Dice, ahí estamos sirviendo al Señor. Pero cuando usted ve, todo lo que hacen es que traen un tremendo yugo de servidumbre, de opresión, de gente que les ha dicho, ustedes tienen que hacer esto,
porque yo digo que es así, y por eso es que yo le he venido diciendo, oremos para que los altares sean limpios de gente opresora, de gente ladrona, de gente manipuladora, que todo el tiempo andan buscando a ver cómo obligan a la gente a hacer cosas para ellos vivir bien. Nunca usted permita eso. Este trabajo se tiene que hacer por amor a Dios y por amor a la gente. Si usted está en una congregación a donde todo el tiempo le están sacando lo poquito que usted tiene, váyase de ahí. Sinceramente se lo digo como predicador. No esté nunca en una congregación a donde el líder todo el tiempo está diciendo, traiga, mira, traiga acá, vaya a hacer pro templo, hágalo esto y lo otro. No, eso es esclavitud, hermano. Está bien que usted trabaje en la obra de Dios y apoye, porque usted dice, yo recibo en esta iglesia, yo recibo, yo me identifico con los hermanos porque yo sé que luchan y hacen las cosas bien. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo diga, usted haga esto, usted haga lo otro y tráigamelo aquí porque yo necesito. Ese es un manipulador y un ratero, porque son gente, hermano, que traen un espíritu de que todo el tiempo están queriendo escarnecer a los demás. No permitamos eso. Yo quiero que la gente sea libre en Cristo, hermano. ¿Sabe cuál es uno de los anhelos míos? Que usted pueda llegar a una congregación y realmente, genuinamente, usted se goce en Dios. Y eso es todo. Que usted llegue y se goce genuinamente de servir a Dios. No por manipulaciones, no porque le están obligando a hacer las cosas, no, sino porque todo lo que usted hace, lo hace genuinamente porque usted dice, soy libre en Dios. Gracias, Señor, porque soy libre en ti, y porque soy libre en ti, trabajo con alegría, porque yo sé que estamos haciendo tu obra. Qué hermoso, ¿verdad? Ya ese yugo ya no está sobre usted de servidumbre, de esclavitud, de opresión, por gente que dice, tráigame aquí porque yo necesito vivir como rey. No, lárguese de ahí. Y oremos para que los altares sean limpios y que los poquitos que queden sean los verdaderos siervos de Dios. Y que esa gente, hermano, mis respetos para ellos, porque tienen un amor por la obra de Dios y por la gente que es digna de admirar. Yo siempre le he dicho a usted, estudia las Escrituras. Y yo sé que en muchos lugares hay institutos, pero yo sé una cosa también, que hay algo que me llama mucho la atención. Cuando usted ve la historia de dónde nacieron lo que es la homilética, la hermenéutica y todo esto, nació con una buena idea, con una buena intención, pero con el tiempo los institutos fueron agregándole más. Por eso hay libros tan grandes ahora que hablan sobre esos temas. ¿Por qué? Porque cada vez le están agregando más cosas. Digamos, usted ve a una persona que tiene fuego y se va a un instituto bíblico. El hombre entró con un fuego en su corazón y salió hecho una bola de hielo. ¿Por qué? Porque todo esto le dice, no te muevas, quédate quieto, voltea a ver a la gente y eso es todo. Hable comunica su mensaje, no brinque, no haga esto, no haga lo otro. ¿Ve qué le digo? Por eso la mayoría de toda la gente que sale de los institutos bíblicos son gente tan fría que yo digo, ¿qué les pasó? Deberían de haber mejorado, sino que lo que hicieron fue empeorar. Ahora ya no oran, ya no buscan de Dios, porque dice, el instituto me enseñó a dónde buscar los mensajes, a dónde ya no necesito. Yo he escuchado gente graduada de los institutos bíblicos, escuche esto que le voy a decir, bueno, estaba pensando de qué iba yo a hablar en este día. Y usted escucha el lenguaje y usted dice, o sea que tú nunca fuiste delante de Dios a pedirle el mensaje, versus aquella persona que ha entendido que el instituto bíblico es una herramienta y que te enseña todo este tipo de cosas, como lo que le voy a decir. Le voy a leer las características de 3 tipos de mensajes que le enseñan en el instituto bíblico, ¿ok? Porque voy aquí para que usted no sea una persona que esté bajo yugo de aquellas personas manipuladoras. Estas son las cosas básicas que usted va a aprender en un instituto bíblico. Un mensaje expositivo
se centra en el texto o tema bíblico específico, explica el significado y el contexto del texto, desarrolla el tema de manera lógica, sistemática, utiliza la Biblia como fuente principal de autoridad, busca aplicar el mensaje a la vida diaria de la audiencia. Ese es un mensaje expositivo. El otro es el mensaje temático. Se centra en un tema o cuestión específica. Utiliza varios textos bíblicos para desarrollar el tema. Busca aplicar el mensaje a la vida diaria de la audiencia. El otro que está aquí también, que lo enseñan también en el Instituto Bíblico, es el mensaje textual. Se centra en un texto bíblico específico, explica el contexto y significado del texto, busca aplicar el mensaje del texto a la vida diaria, utiliza herramientas de estudio bíblico para entender el texto. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero sigamos adelante porque no puedo detenerme mucho en esto, porque me gusta aprovechar el tiempo y darle la más información posible para que usted no sea víctima de gente que no entiende. Mucha gente estudió en un instituto bíblico y parece que lo único que fueron a hacer, agarrar demonios, porque enseñan cosas que yo digo, ¿a dónde fuiste a estudiar? Porque es terrible todo lo que enseñan esta gente, hermano. Mire pues, el tema principal de lo que estamos hablando es la unción pudre los yugos. Y usted sabe lo que es una unción. Yo no estoy hablando de que viene un hombre que no fue ni siquiera llamado por Dios y dice, te voy a poner, dice, por pastor de una congregación al otro lado del pueblo. Dice, te voy a poner. Eso no es lo que está en la Biblia. Dios es el que escogía a quién iba a poner. La Biblia es bien específica, aún en el tiempo del apóstol Pablo, cuando dice que ellos oraban a Dios, ayunaban, que el Espíritu Santo decía quién era el que iba a quedar enfrente de esos lugares. Lea cuidadosamente. La gente ahora quiere seguir en el tiempo pasado, cuando echaban suerte para ver quién iba a ocupar un lugar. Cuando vino el Espíritu Santo, Él era el que decía, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he mandado, los he escogido. ¿Ve que la diferencia? Era el Espíritu Santo el que decía quién era el que se iba a quedar. Pero ahora los líderes no. Dicen, no, yo te voy a poner, dice, porque ya sabes, dice, ya sabes quién te puso. ¡Qué vergüenza! Ay, yo por eso le digo a usted, lárguese de ahí. Mire pues, y vemos a un hombre de Dios. Esto es algo que me llama tanto la atención a mí, porque vemos a un profeta de Dios como Jeremías haciendo lo que Dios le dijo, pero vemos a un mentiroso hablando en el nombre del Señor. Y apunté algo aquí que me llamó tanto la atención, porque habla que dice la Biblia, acontecerá en aquellos días que el que os matare dirá que rinde servicio a Jehová. ¿No le parece a usted tan interesante de la manera que lo dice? Porque mucha gente ahora dice que está sirviendo al Señor y ya están haciendo cosas horribles en contra de las demás personas. ¿Está escrito? Claro que sí. Por eso dice, acontecerá que vendrán días, que vienen días en que el que los matare dirá que rinde servicio a Jehová. ¡Qué tremendo! ¿Cuánta gente, hermano, pone tremendo yugo? O que tienes que hacer lo que yo digo. ¡Qué terrible! Mire lo que dice Jeremías 28:10 en adelante. El profeta Ananías le llama profeta porque Dios le había dicho al profeta Jeremías, ved y ponte delante de esta gente y diles, así dice el Señor, que como él llevaba un yugo, yo sé que en muchos países el yugo está hecho de una manera y de una madera bastante pesada. Pero cuando usted va a ver este yugo que Jeremías llevaba, era
delgado porque era lo que ellos acostumbraban en ese tiempo. Y hasta usted mismo lo podía cargar usted solo. Entonces, pero aquí le voy a leer desde el 10 para que entremos en esto. El profeta Ananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió enfrente del profeta, porque a Ananías no le gustó que se le estuviera quitando a él según el ser un gran profeta. ¿Por qué usted cree que la Biblia le llama profeta? No era un profeta de Dios, pero como la palabra profeta quiere decir alguien que habla de parte de alguien más, ¿ok? Y él creía que él era profeta de Dios, como mucha gente en este tiempo, al igual que Ananías y otros en la Biblia, como vimos a la vez pasada, que se creía profeta también. Ok, seguimos adelante. Después dijo Ananías ante todos los presentes: así dice el Señor. ¿Cuál Señor? Él estaba hablando del Señor del cielo, según él. De este modo voy a romper el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto era algo que el Señor había enviado para castigar las maldades del pueblo por sus pecados y todo esto. Y usted lo puede leer, que Dios mismo hace esto. Pero viene este mentiroso y le dice que no, que él dice: Dios no ha dicho lo que el profeta Jeremías acaba de decir, dijo él. Créanme, dijo, porque yo soy profeta del Señor y yo soy el que tiene la palabra verdadera del Señor, no este mentiroso Jeremías. Eso es lo que estaba diciendo Ananías. Por eso él dice: de este modo voy a romper el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dentro de 2 años los retiraré del cuello, dice, de todas las naciones. ¿Eso fue lo que pasó? Claro que no. Y usted ve que llegamos al versículo que sigue y dice, mire, entonces el profeta Jeremías se retiró. Qué cosa más interesante que usted no ve al profeta Jeremías peleándose con él, sino que él dijo: lo voy a dejar en las manos de Dios porque él sabe mejor. Qué bonito, ¿verdad? Cuando podemos dejarle en las manos de Dios las cosas. Pero había momentos cuando los profetas hablaban y decían: así te vendrán, perverso por lo que estás haciendo. ¿Qué dice el 12? Pero algún tiempo después que el profeta Ananías le arrancara el yugo de su cuello, Jeremías recibió la palabra del Señor en estos términos. Vete, le dice el 13, a decir a Ananías: así dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo, dice, lo sustituiré por un yugo de hierro. El 14, pues así dice el Señor del universo, Dios de Israel, voy a poner un yugo de hierro en el cuello de todas las naciones, para que estén, dice, sometidas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pondré, dice, a su servicio todos los animales del campo. Mire cómo le sucedió. Y Dios viene y le dice al profeta Jeremías, la historia no especifica cuánto tiempo había pasado, porque no lo especifica, yo lo fui a buscar, pero dice que no se sabe cuánto tiempo había pasado después de que Ananías dijo que la palabra que él había hablado era la palabra que Dios estaba hablando. Pero él no se daba cuenta de que el Dios del cielo es el que tiene la última palabra en todo. Y por eso es importante que usted analice el lenguaje de la Biblia, porque hay mucho sinvergüenza en este tiempo en los púlpitos diciendo: así dice el Señor. Pero no es el Señor del cielo que está hablando, sino que es un espíritu de demonio que está operando en esa persona. Y eso es muy peligroso. Por eso necesitamos dentro de la iglesia el don de discernimiento de espíritu, para que nos diga qué es lo que se está moviendo en eso. ¿Sí? ¿Te parece? Hay muchos dones hermosos que la gente no pide, hermano. Le dice: Señor, danos conforme la necesidad de este pueblo. Hay dones que no van a operar en todos lugares porque no hay necesidad de ellos. Esto es por necesidad. Si hay necesidad de un don, Dios se lo da a alguien para que lo use para ayudar a su pueblo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Eso es lo importante.
Mire lo que dice el 15. El profeta Jeremías habló así al profeta Ananías. Escuche el lenguaje que a mí me llama tanto la atención, hermano. Que todavía dice el profeta Ananías, pero todos sabemos que es un profeta mentiroso. ¿Sí? Yo siempre le he dicho, no todo aquel que dice así dice el Señor es del Señor. Siempre usted mantenga en cuenta que los mentirosos también dicen así dice el Señor, pero es un espíritu de manipulación, es un espíritu de engaño el que está hablando a través de esas personas. Pero así dice aquí, mire qué bonito que dice el 15. Y el profeta Jeremías habló así al profeta Ananías. Todos sabemos que no era profeta de Dios. Escucha bien, Ananías. El Señor no te ha enviado y tú en cambio has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por eso así dice el Señor, he decidido echarte de la tierra. En este año morirás por haber profetizado rebelión contra el Señor. Y dice que el profeta, ¿qué? El 17, el profeta Ananías murió aquel año, el mes séptimo, como se había hablado por el profeta de Jehová. Mira, hermano, el día que los hijos de Dios se levanten y empiecen a ver a los mentirosos y decirle, Señor, ya es tiempo que vayas quitando estos perversos de los altares y que se los quites y que los quites, Señor, de andar motivando rebelión en contra tuya. Y sabe lo que es más triste, que este tipo de gente manipula a mucha gente diciéndole que escuchen sus profecías en vez de lo que la Biblia dice y en vez de lo que Dios ha hablado. Pero nunca usted sea víctima de estos perversos, sino que conozca las Escrituras, estudie la Biblia y siempre viva buscando la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.